Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el Dr. Ron Paul, ex representante de Texas que se presentó a la presidencia de Estados Unidos en 1988, 2008 y 2012, y defensor del gobierno limitado, una política exterior no intervencionista, una moneda sólida y las libertades civiles. Muchas gracias por venir al programa. Siempre he sido un gran admirador de su trabajo y siempre le he animado durante las elecciones presidenciales. Bueno, Glenn, es un placer estar en tu programa. Bueno, creo que la mayoría, si no todas, de las cosas sobre las que has advertido a lo largo de los años son ahora evidentes para todos. La política monetaria fuera de control, el deterioro de las libertades civiles y, por supuesto, las Fuerzas Armadas sobreextendidas y agotadas. Pero cuando miras el mundo actual, ¿qué es lo que más te preocupa? Mi mayor preocupación es que nos dirigimos hacia un gran colapso que afectará a todo, nuestras libertades civiles, todo el conjunto. Ya estamos viendo indicios de ello. Lo que más me preocupa es que cuando suceden cosas así, suele producirse un alejamiento de una sociedad que aún tenía cierto respeto por la libertad personal y acabamos con un gobierno más dictatorial. Creo que nos estamos moviendo en esa dirección. Al mismo tiempo, intento buscar motivos para ser optimista. Cuando participo en un programa como el tuyo, estás hablando con mucha gente, y hay muchos otros como tú haciendo lo mismo. Internet también me ha dado una herramienta para llegar a mucha gente. Creo que nuestro lado de este debate está mucho más presente de lo que pensamos, porque con toda la publicidad y la información que circula por Internet, puede parecer que apenas existimos. Pero después de hacer mucha campaña, viajar mucho y hablar con muchos jóvenes, me queda un poco de optimismo, aunque también soy consciente de lo peligroso que es este periodo de transición. Me preocupa el boom del colapso, francamente, el que mencionaba Mises. Eso podría darle a la oposición la oportunidad de hacerse con nuestro gobierno, y me temo que algo de eso ya ha ocurrido. Pero al mismo tiempo, sigo viendo algunos aspectos positivos que me entusiasman. Bueno, supongo que un gran problema es que todas estas cuestiones están interconectadas. Una vez que te sobreextiendes en política exterior, eso conduce a problemas económicos, que luego tienen efectos negativos sobre las libertades civiles. Has sido un crítico constante de la Reserva Federal, pero, en tu opinión, ¿cuáles son los mayores peligros del sistema monetario actual para la economía estadounidense? Bueno, es la destrucción total del dólar, y lo hemos estado haciendo de forma sistemática. Sabes, hubo gente que nos advirtió antes de 1913 sobre en qué nos estábamos metiendo, y no pasó mucho tiempo después de eso hasta que empezamos a ver los problemas. Cuando la Reserva Federal provocó la Primera Depresión, lo primero que hicieron durante el mandato de Roosevelt fue quedarse con el oro, y ni siquiera se nos permitía poseerlo. Eso ocurrió, y ese conocimiento nos fue arrebatado, porque el precio del oro te da una pista de lo que está pasando. Creo que las pruebas son muy sólidas. Me expuse a la economía austríaca probablemente en los años 50 y 60, y ellos ya escribían sobre ello. Mises y otros estaban ahí, y también leía Hayek. Dijeron que esto era un desastre y que Bretton Woods era inviable. Henry Hazlitt lo dijo el mismo día que intentaban organizarlo, y ya sabes, todo se vino abajo. Así que el 15 de julio de 1961 realmente me hizo pensar, ¿sabes? Aunque esperaba que ocurriera, fue bastante impactante que realmente sucediera. Recuerdo haber escuchado el informe en directo de Nixon un domingo por la noche, y desde entonces decidí que este era un tema interesante, en realidad, bastante importante. Disfruté ocupándome de ello, empecé a hablar del asunto, y antes de darme cuenta, eso me llevó a una especie de carrera política, que en realidad fue solo un medio para llamar la atención de la gente
sobre el peligro de lo que estábamos haciendo con nuestro sistema monetario. En realidad, mi interés inicial por la Escuela Austriaca de Economía y por comprar oro surgió al escucharte a ti y a Peter Schiff a mediados de los 2000. Pero en cuanto a una política exterior sobreextendida, ahora mismo estamos librando esta guerra por poderes contra Rusia, que se está volviendo cada vez más directa. Podría estallar una guerra con Irán en cualquier momento, e incluso una guerra con China podría vislumbrarse en el horizonte. Me preguntaba cómo ves que esta presencia militar global afecta tanto a la seguridad nacional como a la salud fiscal. Sí, desde mi punto de vista es un horror. Ya sabes, consume riqueza. Todas las guerras lo hacen, si se convierten en guerras realmente intensas. Pero aquí estamos, gastándonos hasta la desaparición. Es una gran parte de por qué nos estamos acercando a los 40 billones de dólares de deuda. Es algo que se espera en los imperios. Los imperios acaban expandiéndose demasiado, extienden sus alas demasiado y gastan demasiado dinero. Así que la deuda y la expansión del poder militar tienden, ya sabes, a poner fin a las cosas. Y eso es lo que creo que está ocurriendo ahora mismo. Pero el día en que termine, bueno, nadie sabía el día exacto en que volveríamos a tener, ya sabes, el oro en este país. Pero eso siguió a la disolución de Bretton Woods y se nos permitió poseer oro de nuevo, lo cual me pareció muy positivo. Así que lo que tenemos es una política exterior que es muy, muy agresiva y muy, muy cara. Y el pueblo estadounidense es crédulo. Me imagino que hay mucha gente crédula porque dependen del dólar. Pero a veces miras a los países con los que tratamos y ellos también se están volviendo más inteligentes. Están empezando quizá a protegerse contra lo que nos preocupa, y eso es el colapso total del dólar. Y cuando ves que el oro pasa de 1,000 a 5,000, quizá pronto a 6,000, tiene que estar ocurriendo algo importante. Y por supuesto, desde mi punto de vista de intentar tener un mejor gobierno, mi objetivo principal es esforzarme por una sociedad que permita a las personas formarse su propia opinión de manera independiente, controlar su riqueza y controlar sus vidas, siempre que no cometan agresión. Y de eso trata todo el argumento de Virtues. Supongo que esto es lo que diferencia la situación actual de la Guerra Fría. Los adversarios de Estados Unidos no son solo oponentes en los ámbitos político y militar, sino que también están empezando a reducir su dependencia de los instrumentos económicos de poder, como el dólar estadounidense. Pero, ¿qué les dirías a los críticos que sostienen que una política exterior no intervencionista simplemente envalentonaría a los adversarios y les permitiría volverse demasiado fuertes y confiados? Bueno, ahora mismo me ignoran por completo, y en general me ignoraban cuando estaba en el Congreso. Pero detrás de todo eso, creo que estamos ganando terreno. Los imperios tienen que mantenerse unidos mediante la mentira, ya sabes, porque la verdad se vuelve traición en un imperio. El imperio tiene que existir, siempre tiene que expandirse. Y aquí tenemos esta locura en marcha. Nuestro presupuesto militar ya alcanza el $1 billón. Y dicen que lo van a aumentar un 50% y conseguir otros 500,000 millones. Están buscando por todas partes, tan nerviosos como pueden, porque les intimida el hecho de saber que no pueden competir con el mercado. Y si renuncian a su imperio, el mercado podría infiltrarse. Así que para mí, la solución es más libertad, menos gobierno. Esa es la visión general, y es difícil, pero no creo que venga de los gobiernos. No creo que nuestro Congreso vaya a volverse inteligente de repente y hacer algunas de las cosas que pido. Sabes, será una transición. Creo que las verdaderas transiciones vienen de fuera de Washington, a través de la educación. Por eso, aunque no entiendo toda la tecnología ni Internet, lo veo como una buena herramienta para nosotros. Creo que hay mucha gente ahí fuera de la que ni siquiera sabemos.
creo en un remanente de personas que siempre consiguen salvar algo. Y creo que es muy grande. Me di cuenta de eso cuando dirigí aquellas campañas presidenciales, porque conocía mucha gente y muchos jóvenes estaban interesados. Eso fue lo que me entusiasmó. Si iba a una universidad liberal, podía reunir a miles de personas, chicos muy jóvenes, universitarios, estudiantes de secundaria. Creo que hay mucho que es positivo, pero por supuesto, forma parte de toda la historia. Siempre hay competencia. Ahora mismo, la lucha es entre los autoritarios que quieren mantener su poder, y lo hacen mintiendo e intentando expandir su imperio. Pero creo que el imperio es muy frágil, y el dólar lo refleja. Mientras seamos capaces de ver eso, seguiremos avanzando en esa dirección. El peligro, sin embargo, es el poder político. ¿Cuánta fuerza tiene y cuánto daño se causará durante la transición? Por eso es tan importante que haya un grupo de personas que siga creciendo y liderando en la comprensión de lo que significa realmente la libertad. Creo que nuestros fundadores nos dieron un buen ejemplo de nuestras responsabilidades, pero las personas que perciben un poco de lo que estamos hablando a veces se desaniman. Y no creo que deban serlo, solo porque haya estado ahí tanto tiempo. Creo que deberían estar conscientes y motivados. Una cosa que le digo a una multitud, si estoy hablando con ellos y parecen entusiasmados con el tema es, si estás empezando a entender esto y realmente crees en la cuestión de la libertad, entonces creo que tú, personalmente, tienes una mayor responsabilidad de hablar de ello, porque los demás están en tierra de nadie. Y no se trata de obligarles, ni de hacerse con el sistema educativo, ni nada por el estilo. Pero creo que las personas que dicen, creo que el mensaje de la libertad es correcto y me gustaría participar, cada una tiene su propia manera de hacerlo. Lo que tú hagas y lo que yo haga no será lo mismo, pero el objetivo es el mismo, difundir el mensaje de la libertad. Tengo la misma impresión, especialmente entre los jóvenes, de que reconocen que las cosas no van en la dirección correcta y aún así ven a las autoridades defendiendo esencialmente lo mismo. Por eso creo que un mensaje nuevo o fresco como el tuyo siempre es muy bien recibido. Pero mencionaste que el imperio es frágil. Un instrumento clave de ese imperio parece haber sido la expansión y el intervencionismo de la OTAN. No estoy seguro de si estás de acuerdo, pero ¿cómo ves el futuro de la OTAN? Porque por primera vez parece que su futuro podría estar en duda. Estados Unidos parece más dispuesto a restarle prioridad. ¿Crees que los días de la OTAN podrían haber terminado? ¿Y cuál crees que es su objetivo hoy en día? Bueno, su objetivo es mantener el poder, ser políticos y formar parte del imperio. Pero no es viable, así que se autodestruirá. Y creo que lo que estamos viendo es que no es eficiente. Incluso Robert Taft se oponía a entrar en la OTAN. Desde un punto de vista libertario, no es más que más gobierno grande, ya sabes, quitando las cosas de las manos de la toma de decisiones personal e individual. Así que creo que es un tema muy importante, pero no creo que necesitemos la OTAN. Sí creo que nuestra administración ha hecho algo bueno al señalar algunas de las tonterías que la OTAN ha hecho y que no deberíamos estar haciendo, A, B y C. Pero no creo que esa sea toda la respuesta, porque lo que realmente necesitamos es comprensión. Creo que las personas que se quejan, los neoconservadores que hoy se quejan de algunas cosas en la OTAN o en nuestra administración, solo quieren dirigir el espectáculo por sí mismos y deshacerse de la vieja mitad. Pero tenemos que, o al menos yo siento que deberíamos, defender la idea de que el colectivismo y los gobiernos, y su unión con la Sociedad de Naciones, las Naciones Unidas, la OTAN, son todos asuntos políticos. Y deberíamos unirnos, porque creemos en algo que es, en cierto modo, muy sagrado, y eso es la libertad personal y la responsabilidad personal, que luego crean un sistema en el que no existe nada más que dinero honesto.
En cambio, ahora tenemos un sistema de nihilismo. Hay un gran número de personas que ni siquiera creen que se pueda encontrar la verdad. Así que aquellos que creen en la libertad y aquellos que son nihilistas, es una verdadera contienda, porque los nihilistas no creen en la ley natural. No se puede mentir, engañar, robar ni matar. Pero si los individuos, si un número creciente, creyeran en eso y lo practicaran, ya sabes, el mundo tendría paz. No se puede mentir, pero los gobiernos mienten todo el tiempo. El otro principio que tenemos que cambiar es el hecho de que los gobiernos regulan a las personas. La mayoría de la gente sabe que como individuos no debemos mentir, engañar, robar ni matar, y tratan de mantener eso bajo control. Pero nadie realmente enfatiza el hecho de que esto es lo que hacen los gobiernos. Mienten, engañan, roban, matan y comienzan guerras. Así que todo encaja, ya que los gobiernos están causando mucho más daño que las personas malvadas que hacen esas cosas individualmente. Por supuesto, es una cuestión moral. Estamos financieramente en bancarrota, pero también tenemos esta bancarrota moral. Es la falta de creencia en la ley natural frente al nihilismo. La actitud que predomina es, todo lo que necesitamos es construir los imperios, y ellos se encargarán de nosotros. Así que el desafío está ahí. No es algo nuevo, pero busco señales de que puede haber algo de optimismo, y las hay. Y trato de participar haciendo lo que creo que deberíamos hacer. Mi última pregunta es cómo evalúa el desempeño de la administración Trump. Usted y yo hablamos hace aproximadamente un año, y en ese momento hubo algunos recortes de fondos a USAID y algunas ONG vinculadas a las agencias de inteligencia, como la National Endowment for Democracy. Se hablaba de reducir el exceso de burocracia, quizá auditar al ejército o a la Reserva Federal, y cosas por el estilo. Parte de eso no se ha concretado, pero ¿cuál es su evaluación general del primer año del segundo mandato de Trump? Creo que hay más palabras que acciones, y las acciones no han resuelto el problema. Eso es básicamente todo. Se dijeron muchas cosas, especialmente sobre lo que deberíamos hacer, como recortar gastos. Pero, por ejemplo, el objetivo de eliminar el Departamento de Educación y devolver la educación a la gente a nivel local. Eso se dijo y luego se deshizo. Finalmente, hace poco, lograron celebrar una votación y le dieron más dinero al Departamento de Educación. Así que, en realidad, nada cambia. Y creo que hay algunas personas, sin duda muchas, que siguen siendo decididas y bien intencionadas. Pero aunque sea con buenas intenciones, sigue sin funcionar. No hemos recortado. Y no creo que vaya a ser fácil recortar. Por eso no creo que Washington sea la respuesta. Porque si yo llegara al cargo y tuviera poderes dictatoriales durante una semana y recortara el presupuesto un 10%, o dijera que la Reserva Federal ya no puede comprar deuda del gobierno, sería algo revolucionario. Habría tantas sanciones. La gente no cooperaría con ello, porque tienen que entender por qué la gente piensa que se resuelve la inflación enviándoles más dinero para que puedan pagar sus facturas. Me han dicho, ¿qué quieres que haga con la inflación? Mándame más dinero, necesito más dinero en mi nómina. Y yo les dije, sí, pero ya sabes, ese es el problema. Todo consiste en imprimir más dinero. Hay que cambiar la filosofía, hay que detener el gasto, hay que cuestionar el estado del bienestar, hay que cuestionar el complejo militar industrial. Pero dices, bueno, eso suena imposible. No. Hay una similitud, en cierto modo, entre lo que hacemos y lo que hacen los marxistas. Ellos quieren el caos, quieren que ocurra. Nosotros no queremos el caos, pero si sucede, podría darnos la oportunidad de decir, hay una respuesta para esto. Los marxistas quieren el caos, porque quieren empujar las cosas en la dirección opuesta, hacia un poder más dictatorial. Y eso es un problema educativo. Es una de las razones por las que tengo un grupo de educación en casa. Así que voy a hablar con algunas personas, pero será sobre educación. Me gusta hablar con gente como tú,
y no tengo ni idea. Puede que ni siquiera sepas a cuántas personas influyes. Así que está ahí fuera. Y creo que cuando llega el momento de una idea cuyo tiempo ha llegado, ni los ejércitos pueden detenerla. Y creo que eso es cierto. Las ideas son muy importantes. Pienso en lo que ocurrió durante la COVID. La gente por fin despertó y dijo, esto es una locura. Y, ya sabes, al final simplemente se disipó y abandonaron esas locuras. Así que se trata de conseguir que la gente se movilice y comprenda. Y para mí, eso es ante todo una cuestión moral y educativa. Estoy muy de acuerdo en que las ideas pueden ser muy poderosas. Tus ideas políticas siguen ganando mucha popularidad y también me alegra ver a tu hijo, el senador Rand Paul, continuar con tu legado de promover el sentido común, diría yo. Me da algo de esperanza. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Muy bien. Gracias por invitarme de nuevo.